Buenas tardes, soy Meto, líder de comunicaciones de Contactar, y hoy les doy la bienvenida al primer foro Contactar denominado Oportunidades y riesgos del cambio climático para el sector microfinanciero. Este espacio lo inauguramos porque cuando lo damos todo para transformar vidas, también generamos conocimiento que queremos compartir con ustedes, quienes nos siguen como clientes, colaboradores, periodistas y a todos los actores protagónicos del mundo de las microfinanzas que buscan conocer más acerca de las oportunidades que entregamos para el caso de Contactar, sobre todo en la ruralidad, donde tenemos el 85% de nuestra cartera. Y hoy nos convoca un tema muy importante, el cambio climático, expresión que se define como un cambio de clima que puede ser atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas como la industria, transporte, sector agropecuario, que son emisores de gases de efecto invernadero, alteran la composición de la atmósfera y se suma a la variabilidad natural del clima. Para este tema, nos reunimos aprovechando el mes de octubre, cuando el mundo hace un alto en el camino para hablar de las metas del cambio climático y como antesala a las conversaciones que se están dando en el marco de la Conferencia Global sobre el Cambio Climático COP26, que este año se llevará a cabo en Reino Unido. Les pedimos, por favor, a todas las personas que se están conectando el día de hoy, que usen el hashtag Acción Climática y hashtag Foros Contactar para que podamos seguir sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. De parte de Contactar, estaremos haciendo cubrimiento a través de nuestra cuenta en Twitter, @contactarcol, en la que les pedimos que nos tagueen para poder seguir sus interacciones. Agradecemos especialmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al IDEAM, la FAPU, por acompañarnos en este evento y demostrar el interés de todos por abordar dos ejes temáticos: oportunidades y desafíos del cambio climático en la ruralidad y las microfinanzas y su rol en la gestión del riesgo climático. Ahora sí, saludamos a nuestros invitados especiales. Eliana Caterina Fonseca Gutiérrez, coordinadora del Grupo de Gestión del Dato y Red Meteorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, a Christoph Jungfleisch, gerente general de la FinTech de Soluciones Financieras Yapu Solutions, a Jorge Gutiérrez, coordinador del proyecto Paquete para la Acción Climática Mejorada para el sector agropecuario colombiano de la FAO Colombia, Ángela Liliana Rodríguez González, ingeniera ambiental y sanitaria del Grupo de Mitigación de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social. Jorge Hernán Borrero Vargas, vicepresidente de Riesgos de Contactar. Carolina Orrego Arboleda, gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Contactar, quien es nuestra moderadora el día de hoy. Antes de dar paso a nuestros expertos, Paulo Emilio Rivas Ortiz, presidente de Contactar, se une a este importante evento. Doctor Paulo Emilio, adelante. Reciban un cordial y atento saludo. Es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida al primer foro Contactar denominado Oportunidades y riesgos del cambio climático para el sector microfinanciero, espacio en el que presentaremos una perspectiva sobre el financiamiento climático, adaptación y mitigación al cambio climático en la ruralidad, teniendo en cuenta que el 85% de los clientes de Contactar pertenecen a este sector y desde la corporación queremos aportar en el diálogo sobre la adaptación y mitigación de este fenómeno mundial que nos incluye a todos. Contactar cuenta con 30 años de vida institucional y en este tiempo ha estado presente en zonas rurales remotas, dedicadas a la agricultura, lo que representa riesgos elevados por efectos climáticos. Es aquí donde las microfinanzas se convierten en una herramienta importante que contribuye a la gestión de riesgos. En este espacio que hemos preparado en conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático,
Vamos a tener miradas que nos lleven a explorar oportunidades para todos y a reflexionar acerca de una emergencia que debemos gestionar. Es de mucho agrado para nosotros dirigir este foro en el que contaremos con expertos de diferentes instituciones que nos contarán sobre iniciativas y el compromiso con la mitigación y adaptación al cambio climático, la reducción de sus efectos y la importancia de las alertas tempranas. Gracias por conectarse con nosotros. De nuevo, bienvenidos. Muchas gracias, doctor Paulo Emilio. Y para todos, lo más importante es entregarles información y servicios de valor a los colombianos que viven de la tierra. Los invito a ver la historia de Pastora Vallejo, agricultora de El Encano, Nariño. Hola, mi nombre es Pastora Vallejo, vivo aquí en el corregimiento del Encano Centro. Soy cliente de Contactar y yo me dedico al cultivo de cebolla, papa y especies menores. Sobre los eventos climáticos, como las inundaciones, pues nos ha afectado mucho porque pues no hay mucha salida del producto, o se ha bajado mucho el precio. A todos nos afecta porque las heladas, el granizo, las enfermedades, pues eso es lo que a nosotros nos afecta pues acá en el corregimiento del Encano. Yo soy cliente ya hace muchos años y pues sí, o sea, a mí en primer lugar pues soy agradecida porque a mí siempre me han tenido en cuenta, han venido, es como ahorita están haciendo de unas briguetas para, o sea, no cortar los árboles, pues han venido a mi casa y están haciendo ese proyecto. Pues sí, yo soy de mi parte, yo les agradezco mucho, o sea, a Contactar porque ellos nos brindan, como decir, una asesoría. Estoy muy agradecida con Contactar porque nos han brindado por medio de las redes sociales que estar prevenidos en las heladas, en las inundaciones. Ellos por medio de las redes pues nos tienen informados. Aprovecho para invitarlos a seguir nuestras redes sociales y página web. En Twitter, @contactarcol, en Facebook como Contactar Colombia. Nuestro sitio web, www.contactarcolombia.org. Ahora les cedo la palabra a nuestra moderadora de los espacios de diálogo del día de hoy, Carolina Orrego Arboleda, gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Contactar. Iniciamos con esta hablando de oportunidades y desafíos del cambio climático en la ruralidad. Adelante, Carolina. Gracias, Melissa. Nuevamente, bienvenidos a todos a este primer espacio de Foros Contactar, en el que hablaremos del cambio climático junto a grandes expertos invitados el día de hoy y obviamente con ustedes que se conectan a esta hora y pueden participar a través de nuestras redes sociales y también a través del link que encontrarán en esta plataforma. Empezamos este bloque temático que hemos denominado Oportunidades y Desafíos del Cambio Climático en la Ruralidad. Saludo a todos nuestros panelistas y a todos los que nos están viendo por streaming. Inicio con Jorge Borrero, vicepresidente de Riesgos de Contactar, quien tiene un profundo conocimiento del mercado de las microfinanzas y garantiza así una estructura financiera y el perfecto balance, entre riesgo y rentabilidad. Jorge, ¿por qué no empezamos explicando brevemente por qué es importante hablar del cambio climático? Bueno, Carolina, muy buenas tardes para los compañeros panelistas. Antes de arrancar, en Contactar lo damos todo contra el cambio climático. Estamos totalmente comprometidos y para nosotros es un orgullo liderar este tipo de iniciativas, este tipo de foros. Muchas gracias de nuevo a nuestros aliados estratégicos, tanto del sector público como del sector privado. Respondiendo a tu pregunta de por qué es importante. Mire, Carolina, hace un par de años la discusión que existía en el mundo, habían dos grupos. El grupo de negacionista que decía que el cambio climático no existía y el grupo donde decía, hombre, el cambio climático se nos viene encima. Hoy en día esa discusión ya no tiene fondo. El cambio climático nos llegó. Hoy tenemos
pueblos incendiándose en Canadá, tenemos inundaciones en China, tenemos a doña Pastora sufriendo por el cambio climático. Entonces esto salió de los foros mundiales. Esto ya no es en París que se habla de cambio climático. El cambio climático nos llegó, tenemos problemas y tenemos que gestionarlo. Por eso es importante. Nosotros, el fenómeno de la niña nos afecta. Mire, es doña Pastora. Tiene sus problemas con sus cultivos, con sus animales, entonces ya tenemos que gestionarlo. En Contactar nosotros hemos querido liderar, sabemos que si no lo hacemos no podemos ser sostenibles como institución y este es un llamado a todas las instituciones, tanto privadas como públicas. El cambio climático es una realidad, tenemos que gestionarlo, de lo contrario no vamos a poder ser sostenibles, no solo como instituciones, sino como sociedad, porque los efectos son nocivos. Hace poco leía y hablaban de el cambio climático como uno de los causantes del fenómeno más importante de los últimos 100 años y del peor evento que nos ha ocurrido, como es la pandemia, atada al tema del cambio climático. Entonces, el cambio climático no puede ser eliminado, nos toca gestionarlo, nos toca mitigarlo. Entonces es importante que nos alineemos todos en pro de poder mitigar los efectos nocivos de este fenómeno que llegó para quedarse. De acuerdo, pues muchas gracias, Jorge. Y por supuesto, por eso quisimos iniciar todo este diálogo contando la historia de doña Pastora, que nos hace mucha coherencia a todo el tema que hoy nos está convocando, ¿no? Recuerden, por favor, que pueden dejar sus comentarios o preguntas en los hashtags #Foros Contactar y hashtag y #Acción Climática. Y para que nos oriente más sobre cuáles son las estrategias, planes y programas y proyectos en Colombia encaminados a la reducción de emisiones, ¿quién mejor que Ángela Liliana Rodríguez, la ingeniera ambiental y sanitaria en el Grupo de Mitigación de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Minambiente? Hola, Ángela. Hola, Carolina, muchas gracias. Bueno, allí cabe aclarar que en Colombia hay una gran variedad de estrategias, programas, incentivos, desincentivos también, para generar esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y allí cabe aclarar una pequeña cuñita, y es que, así como decía Jorge, pues el cambio climático sí llegó, debemos mitigarlo para que no empeore, pero también pues ya en cierta medida también tenemos que adaptarnos a él y gestionar esos riesgos. Tal vez dentro de las estrategias y políticas me gustaría resaltar tres principales. Una es la Estrategia Colombia Carbono Neutro, que es una acción temprana en respuesta o con vista hacia este propósito que tenemos a 2050 de que Colombia sea carbono neutro. Ajá. En esta medida, pues entonces debemos gestionar nuestras huellas de carbono, y quién mejor para empezar a dar el ejemplo que el Sistema Nacional Ambiental, que el SINA, pues comenzará en este año a medir su huella de carbono para planear cómo gestionarla. También esto requiere claramente de sensibilización y promoción de la participación ciudadana para conocer todos en nuestro diario vivir qué acciones estamos o podemos implementar para mitigar el cambio climático. Y finalmente el Programa Nacional de Carbono Neutro, que pues en donde pueden unirse distintas empresas públicas, privadas, para demostrar pues las acciones que están haciendo para llegar a gestionar esta huella de carbono. Por último, me gustaría también mencionar las iniciativas de mitigación que son voluntarias, las pueden desarrollar personal público, privado, y pues lo que sí tenemos que ser súper rigurosos es en que todos debemos seguir estos principios que existen para el sistema de monitoreo, reporte y verificación de estas actividades, ¿no? Por último, una pequeña cuña en cuanto a que todo esto requiere una articulación muy grande entre el sector público, el sector privado y toda la sociedad civil. Pues muchas gracias, Ángela. Y en esa misma vía, ¿cuáles son las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático de FAO en Colombia? Jorge Gutiérrez, antes de darle la palabra, les quiero contar que Jorge cuenta con una amplia experiencia y trayectoria profesional. Actualmente es el coordinador del proyecto Paquete para la Acción Climática Mejorada para el sector agropecuario colombiano de FAO Colombia.
participó en la mesa de construcción del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático Nacional, cuenta con 10 años de experiencia en todo el tema de cambio climático, líder y análisis de riesgo y vulnerabilidad nacional ante el cambio climático de la tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Ha trabajado también en muchas iniciativas institucionales y académicas sobre el tema. Ahora sí, Jorge, te cedo la palabra. ¿Cuáles son esos grandes desafíos y oportunidades? Muchas gracias y un gusto saludar a quienes están allí detrás en las redes. Desde la FAO y como parte de la misión venimos desarrollando una serie de acciones que fortalecen ambas vías, muy en la línea de lo que nuestra colega del ministerio está planteando, tanto en mitigación como en adaptación, justamente desde el proyecto que coordino en la actualidad, que en las siglas se denomina Proyecto CAEP. Venimos adelantando acciones con subsectores priorizados desde el Ministerio de Agricultura con miras a identificar estas oportunidades y esfuerzos que se han adelantado y ayudar a fortalecer estas brechas que podemos cubrir juntos. Parte de ello se realiza en la construcción de conocimiento, el identificar estas oportunidades al interior de cada una de los subsectores, identificar lo que se ha hecho porque no estamos de cero, digamos que eso es importante como un mensaje para el país y también del esfuerzo que realizan los subsectores dentro de la agricultura, en el sector agropecuario. Y nos estamos orientando a nuevas formas más sui generis de lo que se genera en torno a los gases de efecto invernadero y toda la línea de desarrollo de mitigación. Y hablo en particular de los acuerdos voluntarios, que son una estrategia que se está proponiendo también desde esta iniciativa de las CNDCs, ¿cierto? Del saber cuáles son esas metas que nos proponemos tanto en mitigación como en adaptación. Existe un consorcio a nivel internacional que se denomina NDC Partnership y desde allí se están apoyando estas iniciativas no solo en este sector sino en otros como industria y energía, en tanto a las rutas de mitigación. Por otro lado, desarrollamos actividades que tienen que ver con la gestión articulada en los sistemas productivos, pero también aquellos que tienen que ver con paisaje y forestería. Venimos desarrollando y gestionando nuevos recursos para apoyar, por ejemplo, temas de forestería, de conectividad, de ecosistémica, en fin. Y ahora, en la actualidad, estamos retomando y recién iniciamos un proyecto denominado Escala, que justamente trabaja con distintos enfoques integrales, que da continuidad a un esfuerzo que hicimos en conjunto con el Ministerio de Agricultura para el país en el desarrollo de uno de los compromisos que tiene cada uno de los sectores y es la generación del Plan Nacional o Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, en este caso el PIC, que es como se denomina, para el sector agropecuario está pronto a lanzarse. Es un esfuerzo que hemos hecho en conjunto con muchos actores y en el liderazgo y la implementación del Ministerio de Agricultura y de la FAO. Allí vamos a tener unos 2 o 3 años más de trabajo en donde lo que queremos es fortalecer justamente estas rutas de adaptación, identificar en conjunto con nuestros colegas de PNUD con quienes desarrollamos esta segunda fase, lo que hoy denominamos este proyecto Escala, trabajando en algunos territorios, en Cundinamarca, estamos en Guajira, en Putumayo, Nariño, Chocó, digamos que son departamentos que tienen una necesidad fundamental en entender cuáles son estas nuevas posibilidades de gestión, tanto de los elementos de riesgo ante desastres, vinculado con esto que hoy en día se denomina esta convergencia, ¿no?, de la gestión de riesgos y de la adaptación al cambio climático. Para finalizar, queremos fortalecer estos procesos de adaptación, identificando cuáles son estas formas que nuestras comunidades están adaptando y que de alguna manera no se le denomina así, entonces buscaremos nuevas alternativas que ya están desarrollándose en el territorio para visibilizarlas y ayudarlas a fortalecer, encaminados a una de las propuestas también sui generis que tenemos a por qué no certificar a futuro procesos de adaptación en el sector. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Jorge. Ahora me gustaría dirigir esta pregunta a Liana Caterín Fonseca, coordinadora del Grupo de Gestión del Dato y Red Meteorológica del IDEAM. Ella cuenta con amplia experiencia y conocimiento en análisis de bases de datos meteorológicas, metodología de aseguramiento de calidad, redes de observación, experiencia en docencia y pues tiene una extensa hoja de vida en toda esta materia.
Eliana, queremos aprovechar sus cualidades docentes para que nos explique cuáles son los datos hidrometeorológicos que pueden aportar a una mejor toma de decisiones para la gestión del riesgo climático. Pues, ¿cuál es todo ese reto? Pero primero, por favor, explíquenos un poco a todo el auditorio de qué se trata la hidrometeorología para quienes apenas pues estamos conociendo un poco más a profundidad estos temas. Claro que sí, Carolina, muchas gracias. Bueno, para empezar, hidrometeorología es una de las ramas de la ciencia que se encarga del estudio particularmente de la atmósfera y la hidrografía, que sería la meteorología y la hidrografía. En este sentido, pues estudia la transferencia o el flujo de recurso agua y la energía en algún sistema y cómo es este comportamiento entre la superficie terrestre y la atmósfera misma. De acá se deriva entonces el concepto de fenómeno hidrometeorológico que están escuchados, ¿cierto? Fenómenos hidrometeorológicos no son más que los fenómenos naturales que ocurren justamente sobre la superficie y se relacionan básicamente y principalmente con el comportamiento del agua en sus diferentes estados, tanto líquido, vapor, como en otro tipo de estados. Entonces, a ello hace referencia la palabra hidrometeorológico. En relación con la pregunta que es sobre cómo los datos hidrometeorológicos de alguna manera aportan o cuál es la importancia para la gestión del riesgo en particular, quiero empezar diciendo que el dato mismo es el insumo principal para toda la parte técnica que más adelante se va a convertir bien sea en un producto técnico, en una herramienta para la toma de decisiones. Entonces, digamos que es ese insumo fundamental que nos permite desde la parte científica elaborar, digamos, cualquier tipo de producto. En este sentido, un país que está en la capacidad no solamente de generar, sino de gestionar y garantizar la calidad de los datos generados, en cierta medida está mucho más preparado o se puede anticipar con mucha más facilidad a los cambios que uno que no lo hace. Por ejemplo, en el caso del sistema climático, el conocer y hacer seguimiento a los patrones del clima justamente nos permite anticiparnos a tomar medidas que mitiguen, digamos, la generación de impactos o riesgos agroclimáticos o climáticos en general. En este momento, ¿cuál es el reto? Respecto a tu última pregunta. En los últimos años, particularmente IDEAM, se ha propuesto el reto inmenso de no solamente seguir generando estos datos en grandes volúmenes, sino que también nos hemos propuesto garantizar que esos datos cumplan con la calidad demasiado estricta y robusta desde el punto de vista estadístico, por ejemplo, y nos hemos venido entrenando también y actualizando en la implementación de herramientas de analítica de datos, como lo son el Big Data, por ejemplo, y adicionalmente fortalecer nuestros equipos técnicos para estar, digamos, con la vanguardia y de esta manera poder garantizar, entregarle al ciudadano o a los tomadores de decisión un dato con la mayor calidad. Entonces, en este momento ese es el reto y esa es la importancia de los datos en general para, digamos, todo lo que tiene que ver con riesgo climático. Pues muy buena su explicación, Eliana, muchas gracias. Jorge, pues estamos hablando de por qué todo esto es tan relevante para Colombia, el cambio climático y conocer y poder gestionar este riesgo, ¿no? Pero usted, ¿por qué no nos cuenta por qué gestionar el riesgo climático es importante para el sector microfinanciero? O sea, cómo las entidades acá microfinancieras hacen el clic, ¿no? Y pueden aportar para la gestión del riesgo climático, especialmente en clientes ubicados en la ruralidad. Listo, Carolina, mira. Permíteme contestarte de 3 dimensiones. Una primera dimensión que va más allá de lo que tiene que ver con la actividad microcrediticia, con la actividad financiera, y es responsabilidad social. Tenemos que ser responsables con el medio ambiente, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que como corporaciones tenemos en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y con la mitigación del riesgo climático. Entonces, esa primera dimensión de por qué es importante es porque tenemos que ser socialmente responsables, tenemos que cuidar el planeta, las corporaciones son unas de las mayores generadoras de huella de carbono y tenemos que mitigar y ser conscientes y ser socialmente responsables. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión ya es inherente a la actividad microcrediticia, a la actividad financiera como tal. Las entidades financieras, bancos, microfinancieras, no prestamos plata. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es gestionar riesgo. Esa es nuestra labor principal, gestionar el riesgo. Y el riesgo climático tenemos que gestionarlo. Si nosotros, Carolina, no gestionamos el riesgo climático, no podemos ser sostenibles.
más nosotros que estamos, Contactar está en el sector rural, el 85% de su cartera, y el riesgo climático afecta a la agricultura, afecta a nuestros clientes. Entonces, si no gestionamos el riesgo climático, ese riesgo climático, llega doña Pastora, el riesgo climático no tiene con qué pagarnos un crédito, se nos vuelve riesgo de crédito, los clientes no tienen con qué pagarnos, nos volvemos insostenibles. Y igualmente se nos pueden materializar riesgos operativos a partir del riesgo climático. Entonces tenemos que gestionarlo. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión, y es que a pesar de que el riesgo climático y el cambio climático es una tragedia para la humanidad, tenemos que encontrar las oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades? Buscar nuevas formas de hacer mejor las cosas, ayudarle a nuestros clientes, a nuestros campesinos a adoptar nuevas prácticas socialmente responsables, amigables con el medio ambiente, buscar nuevas fuentes de fondeo, crear nuevos productos que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, son esas tres dimensiones. ¿Por qué es importante, Carolina? Lo primero, para ser socialmente responsables. Lo segundo, porque como entidades financieras tenemos que gestionar los riesgos, y este es un riesgo que hay que gestionar para poder seguir siendo viables. Y el tercero es que a partir de esa tragedia que es el cambio climático, podemos encontrar oportunidades para hacer mejor las cosas. Pues gracias, Jorge. De hecho, siguiendo un poco en línea con lo que usted nos está contando, a este foro también se nos está uniendo en este momento Christoph Jurzplanch, experto en tecnología y en las fintech. Él ha desarrollado su carrera en toda la promoción de desarrollo sostenible, de finanzas verdes inclusivas escalables, mediante el uso de soluciones de tecnologías de información y comunicación. Ha trabajado para instituciones como el BID y el NUMA. Además, ha supervisado y ha trabajado en proyectos de finanzas climáticas y digitales con más de 50 instituciones. Queremos saber, Christopher, ¿cuál es el aporte de las fintech en el desarrollo de las economías rurales en el marco del cambio climático? ¿Son una oportunidad? Sí, muchas gracias, Carolina, y a todos los panelistas. Un gusto estar aquí. Creo que responder a esta pregunta no es tan fácil, ¿no? Hay diferentes perspectivas de las cuales responderlo. La perspectiva de los clientes finales, las poblaciones rurales, la perspectiva de las fintech y sus inversores, y por supuesto también la perspectiva del sector financiero y microfinanciero tradicional. Allí hay potencial tanto de competencia como de colaboración. Y tenemos que ver dónde surgen esas oportunidades. Definitivamente, para adelantarme, sí existen muchas oportunidades. Como hemos escuchado de Eliana, por un lado, tenemos cada vez más data disponible para entender las dinámicas del cambio climático, ¿sí? Y también lo que buscamos, sobre todo en el sector microfinanciero, el impacto en el campo, ¿sí? Con nuestra gente, con nuestros clientes, con nuestros socios. Por el otro lado, y agradezco mucho la intervención de Jorge también, pienso que sí, en el sector financiero, nuestra labor es el riesgo, pero también existen oportunidades allí con una mejor atención, mejores prácticas, mejores productos y servicios financieros. El gran desafío de hoy es realmente, o está realmente en el tema de que no entendemos muy bien todavía las interdinámicas entre impactos adversos del cambio climático y posibles soluciones de cómo enfrentarlo. Lo que buscamos finalmente es cómo podemos volver a las poblaciones más vulnerables, más resilientes frente a estos posibles impactos adversos. Lo que hace la mayoría de las fintech es realmente operativizar estos datos. Y eso hacen directamente atendiendo a las poblaciones vulnerables a través de aplicaciones móviles que están hasta en los teléfonos más simples disponibles para las poblaciones, o apoyando a sectores microfinancieros para que mejoren su oferta de valor hacia estas poblaciones más vulnerables. Es decir, nunca hemos vivido en mejores tiempos para atender el desafío del cambio climático, porque más y más data disponible, dispositivos móviles cada vez más inteligentes, más accesibles, y por el otro lado hay muchos ejemplos de cómo manejar eso a nivel operativo desde el sector financiero, por ejemplo, pero también directamente para los clientes finales. Así que, en resumen,
es una oportunidad para todos, es una oportunidad para las poblaciones más vulnerables, socios, clientes de instituciones microfinancieras, definitivamente van a beneficiarse de una competencia cada vez más severa. Es también una oportunidad para inversores que buscan canalizar fondos a través de fintech o a través del sector microfinanciero, pero también para el sector microfinanciero es una oportunidad colaborando o directamente compitiendo con las fintech. Así que mejores tiempos más resilientes para los clientes finales definitivamente. Desde diferentes perspectivas tenemos que decidir cómo aprovechamos esta oportunidad. Sí, señor. Carolina, back to you. Muchas gracias. Pues damos por terminado este primer eje temático en el que estamos ahondando sobre las oportunidades y desafíos del cambio climático en el sector microfinanciero por su relevancia para los colombianos y sobre todo para el sector rural y las entidades de crédito y microcrédito. Melissa, seguimos contigo. Agradecemos la participación a todas las personas que se nos están conectando virtual, por su participación en nuestras redes sociales y en el chat del evento. Los invitamos a que dejen sus inquietudes. Les recuerdo que nos pueden seguir a través del hashtag ForosContactar y hashtag Acción Climática. Y en este mundo de las microfinanzas, quienes llevan un papel protagónico son los asesores que visitan el campo. Por eso queremos compartirle un testimonio que evidencia la importancia de las 5 herramientas que Contactar tiene a la mano de sus clientes para unir las microfinanzas y su rol en la gestión del riesgo climático. Mi nombre es John Alexander Rodríguez Arteaga, trabajo en Contactar hace 2 años y medio. Soy asesor de crédito del corregimiento del Encano. En este momento nos encontramos en la vereda centro de este corregimiento y principalmente en este momento pues queremos poner a conocimiento de ustedes, también darles a entender que tenemos 5 herramientas las cuales nos ayudan a identificar los diferentes riesgos climáticos que existen en toda la zona, ¿no? Estas herramientas son tips agroclimáticos, alertas climáticas, alertas sanitarias y también lo que son los reportes agroclimáticos, ¿no? También cabe entender que tenemos también lo que es el mapa de procesos. Esta es una herramienta excelente, la cual nos ayuda a identificar en qué zonas principalmente se encuentran en riesgo o que tengan mayor probabilidad de que haya estas alertas climáticas, ¿no? Estas herramientas, estos tips que les acabo de mencionar, los vamos a encontrar directamente en nuestra página web de Contactar y en nuestras redes sociales. También, adicionalmente, se encontrará en nuestra aplicación App Mi Contactar. Ahora damos inicio al siguiente bloque temático denominado las microfinanzas y su rol en la gestión del riesgo climático. Me parece fundamental que hablemos entonces de por qué las microfinanzas deben mirar el cambio climático como una oportunidad. Para esto quiero darle de nuevo la palabra a Christopher. Sí, muchas gracias. Y creo que hice el punto anteriormente que definitivamente mi opinión personal es que claramente es una oportunidad. ¿Por qué? Primero, las instituciones microfinancieras, los sectores microfinancieros, no solamente en Colombia, pero también en otros países en la región y globalmente, atienden directamente, por misión en su mayoría, las poblaciones más vulnerables. Estas poblaciones más vulnerables son típicamente las poblaciones que menos han contribuido al cambio climático, pero más se ven afectados por sus impactos adversos. Es una de las grandes injusticias de nuestro sistema económico moderno desde hace 250 años, el tiempo en el cual hemos generado, digamos, el cambio climático. Es decir, allí tenemos un match de misión, donde tenemos una alineación de, digamos, misiones, visiones y estrategias. Por el otro lado, las microfinancieras, el sector microfinanciero en su conjunto tiene redes de confianza establecidos, tiene canales de distribución establecidos, tiene gente en campo cada día para no solamente canalizar financiamiento, pero también canalizar
servicios de información, como acabamos de escuchar, tomar una cierta labor de análisis de dónde tenemos posibles riesgos. Es decir, pueden canalizar soluciones hacia estas poblaciones más vulnerables. Por ende, los sectores microfinancieros, las instituciones microfinancieras, y creo que Contactar es un muy buen ejemplo, nos conocemos desde hace muchos años, pueden funcionar como agentes de cambios en las poblaciones y en las comunidades donde están operando. Y la buena noticia para todos, honestamente, es que hay más y más ejemplos muy tangibles, muy operativos, muy operativizables y accionables de cómo empezar este camino de enfrentar de manera proactiva el cambio climático y sus impactos adversos. Y no olvidemos que típicamente entendemos el cambio climático como una gran amenaza, que ciertamente lo es, pero resultan estas oportunidades también, como dijimos anteriormente. Ejemplos pueden encontrar con proyectos como el proyecto MEVA del PNUMA, el proyecto Ecomicro del BIT, pero también el proyecto Procambio, por ejemplo, ejecutado por el BCE en Centroamérica. Y claro, si quieren ver cómo funciona en campo, hay cada vez más instituciones, claramente Contactar una de sus líderes, más instituciones que están aplicando soluciones, y creo que el mensaje principal es ahora que tenemos que embarcar un camino de manera proactiva de enfrentar el cambio climático. Existen las soluciones, existen los conceptos, así que únense ahora para enfrentar el cambio climático. Y allí, antes de terminar, permíteme, les quiero también invitar a una iniciativa, Scale for Resilience, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que nosotros como YAPUI hemos iniciado con CIAT, que también es una institución colombiana, y GABA Capital, una gestora de fondos en España, que justamente busca de mejorar la vida de 3 millones de pequeños productores y sus familias en el mundo, con soluciones muy concretas de cómo fomentar la concientización y capacitación frente al cambio climático, pero también buscando de canalizar alrededor de $5,000 millones en financiamiento climático. Así que todos invitados, mucho gusto, más información por otros canales. Gracias. Gracias. Jorge, pues Christoph pone la vara muy alta, ¿no? Y nos está llamando a Contactar a que sea agente de cambio. ¿Usted por qué no nos explica un poco más de cómo las entidades microfinancieras pueden aportar en toda esta gestión y de verdad llevar una oferta de valor diferente a clientes? Mira, Carolina, en línea con lo que planteaba Christoph, las entidades microfinancieras tenemos que volvernos como un agente amalgamador. ¿Amalgamador de qué? Tenemos datos. Hoy tenemos universos de datos meteorológicos, de datos de cambios climáticos, series históricas. Tenemos mucha data. Ya tenemos la tecnología, que es lo que nos ofrece por ejemplo Yapu y muchas otras aplicaciones, muchas otras fintech. Entonces tenemos esos dos componentes, los datos y la tecnología. Nosotros como entidades microfinancieras que estamos en el campo, que llegamos a la ruralidad profunda de Colombia y del mundo, tenemos que tomar la data, tomar las aplicaciones y lograr que toda esa información llegue a nuestros clientes, para que nuestros clientes estén capacitados, para que sepan lo que pasa, para que tengan un monitoreo, para que conozcan lo que nosotros podemos conocer, pero si los datos se quedan en nuestro escritorio, en nuestros computadores, poco hacemos. Necesitamos garantizar, y esa es nuestra responsabilidad como entidades microfinancieras, garantizar que los datos lleguen a nuestro cliente en el campo, en la ruralidad profunda. Esa es la primera forma que tenemos nosotros para mitigar, para contribuir al tema del cambio climático. La segunda, y no menos importante, es que tenemos que generar los incentivos necesarios nosotros como microfinancieras para que nuestros clientes adopten prácticas amigables con el medio ambiente. Y cuando hablo de incentivos, me refiero a incentivos en tasas para clientes que adopten prácticas socialmente amigables.
premios, capacitaciones. Tenemos que garantizar e incentivar a nuestros clientes, decirles, mire, no talen las riberas de los ríos porque pasa esto. Si usted abona de esta manera, nosotros generamos unos incentivos. Si usted nos demuestra que está siendo responsable con el medio ambiente, nosotros también contribuimos vía tasa, vía algún tipo de incentivo, pero tenemos que generar esos incentivos. Entonces, ya para finalizar, Carolina, de dos formas: garantizando que la información llegue al cliente final en la ruralidad, podemos contribuir, y lo segundo es generando los incentivos correctos para que nuestros clientes adopten tecnologías responsables y prácticas amigables con el medio ambiente. Pues claro, y en línea con todo esto, ¿no? Acabamos de ver, digamos, contactar todo este portafolio que tiene al servicio también de los clientes, pero ahora vale la pena mencionar el ejercicio que está realizando el IDEAM con sus innumerables estrategias. Hablemos de esto, Eliana, de cuáles son esas herramientas que ustedes tienen dirigidas especialmente a la gestión del riesgo agroclimático. Claro que sí, Carolina. Bueno, principalmente IDEAM cuenta con dos instrumentos fundamentales que contribuyen justamente y están dedicados al sector agro, y están orientados básicamente ¿a qué? A aportar a la mitigación del riesgo climático para este sector en particular que es tan vulnerable. En este sentido, se construyen o se generan mesas técnicas agroclimáticas, son denominadas de esta manera. Estas mesas técnicas son una iniciativa del sector agrario principalmente, en el cual pues lidera el Ministerio de Agricultura, tenemos a la FAO también como operador del convenio, y pues por supuesto está IDEAM. IDEAM, digamos, como actor principalmente de tipo técnico, ¿cierto? Nosotros proveemos o suministramos esta información que más adelante se va a convertir, digamos, en el insumo para poder generar las recomendaciones para el sector propiamente. En este sentido, a lo largo y ancho del país estamos realizando cerca de 17 mesas técnicas agroclimáticas. En estas mesas técnicas, además de participar los actores que acabo de mencionar, también participan actores del gremio agrícola o de la agricultura, y son ellos justamente los actores más importantes. En este sentido, IDEAM lo que hace es socializar la predicción climática, entiéndase la predicción climática como las condiciones esperadas en los próximos de 3 a 6 meses para la predicción a mediano plazo, tras la corrida de diferentes modelos a escala global, ¿cierto? Acá vuelve y juega el tema de los datos, no solamente los datos de las observaciones de nuestras redes meteorológicas, sino también los datos provenientes de modelos a escala global. En este sentido, se socializan las condiciones esperadas y son justamente estas mesas técnicas quienes deciden y quienes discuten de manera participativa cuáles son las principales recomendaciones para los diferentes gremios asociados, ¿cierto? Entonces acá es donde nuestros agricultores que conocen tanto nos van a decir, venga, si el próximo mes, por ejemplo, vamos a tener un déficit en las precipitaciones, las medidas que podemos tomar son las siguientes. Entonces vuelvo e insisto, IDEAM como generador de conocimiento técnico para la toma de decisiones, pero son justamente nuestros gremios y nuestra ciudadanía en general quienes nos proponen, quienes a partir de la información técnica dan las recomendaciones. Estas recomendaciones entonces se consolidan y se documentan, y de aquí surge nuestro segundo instrumento, ¿cierto?, que es el boletín agroclimatológico. Este boletín se genera entonces, IDEAM lo está publicando los primeros 10 días de cada mes, y contiene tanto la predicción climática por regiones o por departamentos como las recomendaciones que se logran decantar justamente en estas mesas técnicas. Adicionalmente, pues mencionar que lo más importante en estos espacios colaborativos y participativos es no solamente dar a conocer cuáles son las herramientas técnicas, ¿cierto?, cuál es el conocimiento que se está generando, sino lo más importante es la difusión y la apropiación por parte de los gremios. En este sentido, pues estamos en contacto, en constante comunicación a través de grupos de WhatsApp, a través de correos electrónicos, difundiendo estas herramientas. Y adicionalmente el IDEAM en general está pues todo el tiempo, todo el día, todos los días publicando otros instrumentos técnicos como son los boletines de condiciones hidrometeorológicas, los informes de incendios, los comunicados especiales. También tenemos amenazas por incendios forestales, por deslizamientos que son tan importantes para la comunidad y para la toma de decisiones.
Y adicionalmente, pues tenemos una cuña acá, tenemos una aplicación en el IDEAM que es Mi Pronóstico. Esta aplicación está disponible para Android y nos puede justamente dar como ese conocimiento de qué va a pasar hora a hora en términos de pronóstico del tiempo, que ayuda muchísimo a los gremios y a los sectores interesados a tomar decisiones. Entonces, estas son las herramientas principales. Todas están publicadas en nuestro portal web. Entonces, si algún ciudadano tiene interés, puede contactar directamente con nosotros, que es información completamente abierta al público. Muchas gracias, Eliana. Pues muy útil toda su explicación para todos los que en este momento están conectados en el foro y a quienes les estamos pidiendo que dejen sus comentarios o dudas a través de los hashtags Acción Climática y Foro Contactar. Continuamos con un reto fundamental, que es la articulación institucional. Por eso le pregunto a Jorge Gutiérrez, nuestro experto de la FAO, ¿cómo debe ser esa alianza entre el sector microfinanciero con organismos multilaterales para contribuir en la gestión de riesgos agroclimáticos en Colombia? Claro que sí. Creo que uno de los aspectos fundamentales es justamente entender estos vasos comunicantes y estos puntos de encuentro, particularmente en la generación de información. Actualmente estamos llevando a cabo el desarrollo en conjunto con el Ministerio de Agricultura del Sistema Nacional de Evaluación de Daños y Pérdidas, que sabemos genera una información importante. Hoy en día el país está gestionando los datos de distintas formas, en las distintas escalas, y lo que queremos justamente es unificar y generar procesos de trazabilidad. Que creo que hay una oportunidad muy valiosa. Justamente la información que se genere a partir de este sistema, esperamos que para el 2022 esté operando. Estamos terminando el diseño de un software que también estará a disposición y en línea para que los productores que estén con la expresión de estas amenazas y la identificación de justamente cuáles son estas vulnerabilidades y de impactos, pueda a través de estas plataformas gestionar los datos que en suma, digamos que sabemos que lo importante es la trazabilidad y como se denominan estas evaluaciones lineales o longitudinales, son las que van a generar esta microdata que va a servir para, por ejemplo, evaluar cuáles son las prioridades por territorios o por cultivos. Bueno, y por otro lado, estamos en este proyecto Escala territorializando el estudio que se generó el año anterior sobre análisis de riesgo y vulnerabilidad en cambio climático para 18 grandes líneas productivas en el sector agropecuario, y esta información provee justamente frente a cambio climático cuáles son estas opciones para tomar decisión a mediano plazo. Digamos que aquí es importante entender esta gestión en estas dos temporalidades, ¿no? El corto plazo, lo que va a pasar en los siguientes meses con el cultivo, pero también lo que está pasando en el siguiente año, cuáles son estas tendencias a partir de los escenarios de cambio climático que hemos desarrollado en el país desde el IDEAM y en las comunicaciones nacionales. Entonces, estas dos son unos grandes núcleos de confluencia en donde consideramos que hay una oportunidad muy importante para el país y para el desarrollo de estos procesos de gestión. No quiero dejar de decir que, a su vez, desde la FAO, conscientes de la importancia de la educación financiera, estamos en el desarrollo de módulos de capacitación. Encuentran ustedes en nuestras páginas de la FAO esta información, y a su vez, en conjunto con el SENA, venimos desarrollando cursos, y ahora en particular un diplomado en conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Universidad Minuto de Dios, justamente en estas líneas. Gracias. Muchas gracias, a ti. Pues, Ángela, hemos venido viendo, ¿no?, muchas iniciativas, y hay muchas oportunidades y mucho trabajo por hacer. ¿Tú cómo ves todo el tema del sector microfinanciero y la articulación con la política y las estrategias nacionales para mitigar todo este tema del cambio climático? Claro, Carolina. Pues precisamente hablábamos anteriormente como de todas estas metas que tiene también Colombia, tanto a corto, mediano y largo plazo. Y
pues estas se quedan en el aire si no hay medios de implementación, ¿no? Exacto. Si no hay una articulación, si no hay pues como ese aterrizaje. Y uno de esos como puntos de articulación está siendo trabajado desde el Ministerio de Ambiente, con la banca, la Superintendencia Financiera y pues todo el Comité de Gestión Financiera en la identificación también de todos los actores con los que nos debemos articular, ¿no? Estamos todavía en un primer paso en el que estamos trabajando en identificar el abordaje de ese financiamiento verde, la taxonomía verde, para llegar a, o sea, esta taxonomía verde como una herramienta para direccionar el financiamiento hacia esas actividades o proyectos que se pueden considerar que están alineados con esas metas nacionales y que recordemos que también tienen un impacto pues a nivel internacional, ¿no? Este tema no es solamente a nivel de Colombia. Y finalmente, pues llegado el momento, también estaremos articulándonos con la microfinanciera, con este sector que tiene tanto potencial, porque pues claramente genera una facilidad en el financiamiento de esas actividades que se logren filtrar a través de esa taxonomía. De acuerdo, pues muchas gracias. Creo que este foro nos ha dejado, ¿no?, muchos puntos de reflexión y muchos aprendizajes. Gracias a ustedes por traernos toda su experiencia, todos los conocimientos, y a Foros Contactar agradecer la oportunidad de abrir estos espacios tan importantes de conversación y seguir dándolo todo por entregar información oportuna para todos los actores del sector microfinanciero y que estamos, ¿no?, preocupados por todo este tema del cambio climático. Melissa, continúa. Queremos agradecerles nuevamente a todos los panelistas, a aquellas personas que nos conectaron el día de hoy, pero antes de cerrar, los queremos invitar a ver un poco más de nuestra realidad. Mi nombre es Andrés Delgado. Trabajo en Contactar hace 13 años, soy el gerente de la oficina de Contactar del Parque Bolívar. Contactar dispone de herramientas que permiten gestionar el riesgo climático. En este momento estamos en la laguna del Encano, donde hace 2 meses existieron inundaciones. A través de estas herramientas les va a permitir a nuestros clientes conocer y prevenir cualquiera de los riesgos climáticos que se presenten. Nuestros colaboradores, asesores, trabajadores de Contactar, auxiliares administrativos y operativos conocen de todas estas herramientas que también en el momento de tener el contacto con los clientes pueden ofrecerlas, pueden comentarle cómo funciona. En Contactar lo damos todo. Bueno, muchísimas gracias. Muy contentos. Quiero contarles que más de 300 personas se nos conectaron en este foro. Más de 300 personas nos vieron el día de hoy y estamos seguros que nos van a replicar a partir de este momento. Para quienes quieran ver este evento o compartirlo, quedará colgado en nuestras plataformas digitales durante los próximos días. De nuevo, conexiones virtuales y sus comentarios en redes sociales y a través de este chat. En Foros Contactar queremos fomentar conversaciones importantes para el sector microfinanciero y que traigan beneficios para miles de colombianos que necesitan oportunidades para hacer realidad sus sueños. En Contactar lo damos todo contra el cambio climático y por entregar oportunidades de desarrollo, especialmente en la ruralidad. Esperamos seguir en contacto con ustedes hasta un próximo encuentro de Foros Contactar. Feliz tarde y muchísimas gracias para todos. Gracias. Gracias a todos.